Muchas gracias, Juan. Pues sí, vengo en representación del grupo de psicología de los CRLs de la red, que llevamos reuniéndonos hace mucho tiempo y que en 2016, también para darle un poquito más de visibilidad a la rehabilitación psicosocial, decidimos constituirnos como grupo de trabajo del COP con el nombre de Intervención en Rehabilitación en Salud Mental. Bueno, pues en 2021 compartimos que teníamos un interés común en centrarnos un poco en los temas de género y plantearnos cómo estaban impactando también en las intervenciones que hacíamos desde los CRLs. A ver, perdón, ¿esto cómo es? Así. Partíamos de la base de que existen desigualdades de género en el mercado laboral y nos preguntábamos si las mujeres a las que atendemos, además de las vulnerabilidades por tener un diagnóstico y una discapacidad, se estarían viendo a su vez atravesadas por factores relacionados con el género en su proceso de rehabilitación laboral y si nosotras como profesionales lo estábamos también teniendo en cuenta. Tras varias jornadas de reflexiones decidimos concretar una línea de estudio centrada en identificar los cuidados a familiares que realizan las personas que atendemos para identificar si había diferencias en cuanto al género. Os comparto esta ilustración de Javi Rollo, que tiene un libro que se llama Laborchismo, que está muy bien, os recomiendo, y que representa, creo que bastante bien, el punto de partida. ¿Pero por qué centrarnos en el tema de los cuidados? Pues decidimos centrarnos en este tema porque los datos en población general desagregados por género nos muestran que son mayoritariamente las mujeres las que cuidan y que esto tiene un impacto en su acceso y su mantenimiento del empleo. Algunos aspectos relevantes en relación al rol de cuidadora y al empleo son los siguientes. Por ejemplo, que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, lejos de distanciarla de su rol tradicional reproductor-cuidador en la familia, ha promovido la doble carga de una jornada dual, dividida entre el papel doméstico de los cuidados y las tareas del hogar y su rol productor en el mercado laboral. Además, esta división de roles sostiene una imagen generalmente infravalorada de la mujer y de sus roles asignados por género, frente a la mayor presencia y estatus del varón en su rol productivo, generando desventajas para la mujer en el ámbito laboral. Además, el cuidado es considerado en nuestra sociedad una actividad claramente feminizada, carente en muchas ocasiones de valor económico y social, y a pesar de la importancia que tiene el cuidado como una contribución al bienestar físico, cognitivo y emocional de las personas dependientes, se efectúa de una manera invisibilizada. Al estar fuera del mercado, además, no es reconocido en las estadísticas económicas. Un poquito a modo de resumen, señalo algunas de las repercusiones que tiene el cuidado en el ámbito laboral en las mujeres. Hay una mayor tasa de abandono del mercado, hay una reducción de horas de jornadas en el trabajo remunerado. Encontramos un sentimiento de culpa mucho mayor que expresan muchas mujeres que son cuidadoras y que participan en el mercado laboral. Hablamos de sobrecarga de tareas, incluyendo en estas la carga mental y lo que mencionaba anteriormente de las dobles jornadas y las dificultades en relación a la conciliación. Por mencionar rápidamente algún dato concreto, en el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad señala que hay tareas menos visibles, como el cuidado a personas mayores o quedarnos en casa cuando un hijo está enfermo, que son realizadas mayoritariamente por mujeres. Y se apoyan en el dato de que en el primer trimestre de 2021 el 85% de las personas que dejaron su empleo para cuidar de manera temporal a sus hijos fueron mujeres. Un poco con este contexto sí que paso ahora a explicaros el estudio que hicimos nosotras. El objetivo, como os decía, era reflexionar sobre la influencia de los cuidados en el proceso de rehabilitación laboral, incluyendo la perspectiva de género, con la idea también de si había diferencias, sensibilizar a los distintos profesionales, tanto de nuestros propios centros como de los centros de salud o de los sitios con los que coordinamos. Para ello, realizamos un registro a cumplimentar por las profesionales en las que recogimos datos en relación al género, a la edad y a las responsabilidades de cuidado de familiares, distinguiendo entre cuidado a hijos e hijas, a padres, madres y a otros familiares. Esta es la infografía que hemos hecho con los resultados, que así como no se ve, pues la he ido dividiendo para poder contarla un poquito mejor. Bueno, el objetivo es el que os decía, analizar el perfil de las personas que atendemos en función de las responsabilidades asumidas en el cuidado a familiares. Para ello usamos una metodología de un análisis descriptivo con una muestra final de 518 personas recogidas en 9 CRLs de la Comunidad de Madrid.
Las conclusiones que sacamos es que hemos atendido a 225 mujeres y a 293 hombres, de los cuales la mayoría de las personas se sitúan en la franja de edad entre 31 y 50 años, un 67% de hombres, 63% de mujeres. Y el porcentaje de mujeres atendidas en la franja de 51 a 65 es casi el doble que el de hombres, un 24% de mujeres frente al 13% de hombres. Y en cuanto a las responsabilidades familiares en concreto, este gráfico representa el porcentaje de mujeres en naranja, el porcentaje de hombres en amarillo, que tienen responsabilidades familiares de cuidado, dividido, como os decía, entre cuidado a hijos, a padres o a otros familiares. Bueno, podemos ver claramente que las mujeres prácticamente duplican el cuidado hacia cualquiera de los tres casos, en los tres casos. A partir de estos datos descriptivos nos planteamos una serie de reflexiones que lo que pretenden sobre todo es abrir un camino para que sigamos pensando en estos términos de género, sobre lo que supone para la rehabilitación en general y sobre todo para la rehabilitación laboral en este caso. Y específicamente en la infografía planteamos tres que voy a contar un poquito más brevemente. La primera es que la mayoría de las personas atendidas se encuentran en una etapa vital de mayor probabilidad de cuidar al otro, entre 31 y 50 años, pues generalmente bien porque tienen padres mayores o porque tienen hijos. Además, veíamos en las conclusiones que en las mujeres atendidas en la franja de mayor edad es el doble. Y esto nosotras pensábamos que puede ser algo significativo porque sabemos que a los recursos en general se deriva mucho menos a las mujeres. Entonces, al estar hablando además específicamente de un recurso laboral, pensamos que a lo mejor podría estar pasando que en parte estuvieran ejerciendo esos roles de cuidado y de tareas del hogar, siendo en los hogares más productivas, y entonces estamos de alguna manera contribuyendo a perpetuar los roles tradicionales de género. Me he pasado, perdón. La segunda conclusión, reflexión, era que la tendencia de los datos en mujeres cuidadoras parece que son similares a los que encontramos en población general, en los que las mujeres asumen mayores responsabilidades familiares. Y todo esto pues, nos llega a la tercera, que es que sería conveniente tener presente este factor en la atención ofrecida para tener en cuenta los roles de género en nuestras intervenciones. Como reflexión final, solamente quería añadir que es importante que, teniendo en cuenta todos estos factores, que tengamos en cuenta las consecuencias que contaba al principio que tienen los cuidados en el empleo de las mujeres, en cuanto a las dobles jornadas, el agotamiento, la culpa. Y que nos parece también muy importante valorar que nosotras como profesionales nos miremos primero nosotros y nosotras y ayudemos y acompañemos a las usuarias que atendemos a dar valor a las tareas que realizan en sí mismas, que son actividades que ya son valiosas, cuidar a los demás. Y también son una fuente de competencias extrapolables al mundo laboral remunerado. Este vídeo, que obviamente no da tiempo a poner, pero que solo lo he puesto para recomendároslo porque creo que ilustra muy bien cómo las tareas en relación al cuidado, en este caso es de los hijos, también pueden ser resignificadas como competencias laborales. Y ya sí que termino, solo añadir que consideramos, por tanto, que es necesario tener en cuenta que hay factores o variables que pueden influir en la rehabilitación laboral que tienen que ver con el género y no solo con el hecho de tener un diagnóstico de trastorno mental. Y entonces pueden estar generando una situación de doble vulnerabilidad, de doble estigma, por ser mujeres y por tener un diagnóstico que queda invisibilizada. Y termino con el gran Forges, que ya lo explicó mucho mejor que yo en una viñeta. Muchas gracias.